Luto. 11 personas murieron en incendio forestal en Cagua. Ante organismos internacionales, canciller Jorge Arreaza denuncia persecución de venezolanos en Perú. Gira internacional. Juan Guaidó se reúne hoy con el presidente francés Emmanuel Macron. Invitación abierta. Presidente de la República Nicolás Maduro instó a la ONU a enviar delegación para ser testigo en parlamentarias. Reitera su denuncia. El diputado a la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, rechazó solicitud de antejuicio de mérito por difamación. Continúa la cuarentena, aumentó a 26 los muertos y a 887 los contagiados por el brote del nuevo coronavirus chino. Aseguran regreso a casa. Cardenales derrotó a Caribes y niveló la serie. Revolucionó las redes. Ariana Grande publicó una fotografía de su ensayo en los Grammys. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de todo nuestro equipo, Gregorio Rojas y esta servidora Andrina Yepes. Comenzamos con las informaciones de inmediato, muy dolorosas. En el estado de Aragua, 11 personas perdieron la vida tras un incendio registrado en la ciudad de Cagua. La mayoría de las víctimas resultaron calcinadas, producto de las llamas. Randolfo Blanco nos tiene la información. Adelante, Randolfo. Buenas tardes, amigos. Nos encontramos en estos momentos en el barrio La Democracia, en Cagua, estado Aragua, en donde lamentablemente fallecieron 11 jóvenes y niños producto de un incendio en un cañaveral. Con nosotros se encuentra Jorge Celis, familiar de algunos de estos jóvenes. Cuéntenos cómo ocurrieron los hechos. Bueno, todo fue debido a un incendio realizado por los dueños de Centrales Palmar para el cultivo de la caña de azúcar. Es algo que eventualmente, anualmente lo hacen. Y bueno, lamentablemente para el momento de que realizaron la quema, no tomaron en cuenta de que esos niños estuvieran allí cerca, en las inmediaciones del cañaveral. Y los niños, claro, se percataron, pero tampoco tomaron en cuenta la magnitud de la brisa que estaba tan fuerte y iba a provocar que las llamas fueran tan enormes. Y lamentablemente, bueno, mira, los niños murieron calcinados. Al momento de producirse eso, bueno, me tocó entrar ahí adentro e improvisar con un edredón para irlo sacando poco a poco, porque en realidad murieron bastante quemados. Bueno, escuchaban las declaraciones de uno de los familiares de las víctimas. Recordamos que son 11 en total, 9 en el sitio, fallecieron en el sitio y otros 2 en el Hospital Central de Maracay. Esta es la información que tenemos desde el estado de Aragua. Continúen con más del noticiero Venevisión. Muchas gracias, Randolfo. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, confirmó que 11 personas, entre ellos varios menores de edad, fallecieron este jueves en un incendio forestal en Cagua, estado Aragua. Aseguró que 2 jóvenes se encuentran en terapia intensiva con graves quemaduras. Hay 11 fallecidos, de los cuales 2 son mayores de edad y los otros 9 son adolescentes y un niño de 11 años. Estamos, esta situación lamentable, tratando de establecer si hay alguna responsabilidad o no del hecho. Sabemos que los muchachos se encontraban de cacería, hubo un fuerte viento que cambió la dirección de las llamas y ellos quedaron arropados por el fuego, que es lo que produce la muerte a estos jóvenes. El director del CICPC afirmó que continuarán con las investigaciones para conocer las causas del incendio en el cañaveral y destacó que están atendiendo a los familiares de las víctimas. El Gobierno Nacional denunció las declaraciones del ministro de Interior del Perú, Carlos Morán, en las que anunció la creación de una brigada especial para combatir los delitos cometidos por migrantes venezolanos en ese país. A través de un comunicado, el canciller de la República, Jorge Arreaza, aseguró que este hecho constituye una gravísima violación de los derechos humanos y un acto denigrante que contraviene las normas internacionales en materia de respeto y protección de las poblaciones migrantes.
En la misiva refirió que se trata de un insólito derroche de xenofobia que promueve actos de discriminación y agresión contra los ciudadanos venezolanos en ese país. El gobierno nacional exigió a las autoridades de Perú que cumpla con sus obligaciones internacionales y cese la frecuente promisión de odio de sus autoridades contra el gentilicio venezolano. Agregó que las autoridades venezolanas presentarán a las organizaciones internacionales una denuncia por los elementos de convicción que configuran la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Juan Guaidó se reunirá este viernes con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. En la entrevista se celebrará a las 5 de la tarde, hora local, y no habrá declaraciones posteriores a la prensa. Guaidó también conversó con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, así como con el ministro de Relaciones Exteriores de Austria, Sebastian Kurz, y el exsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, con el fin de coordinar y tomar las acciones necesarias para lograr una solución a la crisis venezolana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, invitó a la Organización de las Naciones Unidas a enviar una delegación de observadores internacionales a Venezuela, quienes servirán de testigos en las venideras elecciones de la Asamblea Nacional. Durante la conmemoración del 62º aniversario del 23 de enero, el mandatario nacional anunció la conformación de mesas de diálogo con todos los sectores de la oposición para renovar el Consejo Nacional Electoral. Y los invito al secretario general de la ONU, mi amigo Antonio Guterres. Se lo estoy diciendo con tiempo. Venezuela quiere que la Secretaría General de la ONU nombre una comisión de acompañantes electorales para que sean testigos el día que el pueblo de Venezuela recupere su Asamblea Nacional en las elecciones próximas constitucionales. El jefe de Estado además le solicitó a los entes competentes tomar acciones concretas ante los diversos llamados de intervención contra la nación. Que la justicia venezolana esté haciendo seguimiento de todos los llamados a intervención militar y a sanciones contra Venezuela y se tomen las decisiones que hay que tomar para hacer justicia en Venezuela. Aspiro como jefe de Estado que así sea. El mandatario nacional afirmó que está dispuesto a dialogar con sus homólogos estadounidenses Donald Trump con el fin de buscar relaciones de cooperación entre ambas naciones. El diputado ante la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, rechazó la solicitud de antejuicio de mérito al Ministerio Público que interpuso en su contra el parlamentario José Gregorio Noriega por difamación. Marquina insistió en que el pasado 12 de diciembre sostuvo una reunión con Noriega en la que éste le ofreció una suma de dinero para que no votara por la reelección de Juan Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional. Es un delincuente que incurrió en el delito de pretender sobornar a un diputado para sacar beneficios propios. Eso está previsto en la ley anticorrupción y él es el que debería estar siendo en este momento investigado y procesado. Decirle a los venezolanos que esa no es su voz, cuando eso se puede resolver con cualquier prueba forense que determine la veracidad y identificar esas voces. El parlamentario, que desde que presentó el audio de la conversación con Noriega es víctima de amenazas que han llegado también a su familia. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, afirmó que en el país no hay alertas sanitarias en relación a una nueva enfermedad viral respiratoria producida por una coronavirus que surgió a finales de 2019. Queremos hacer énfasis en que no existe en este momento ningún motivo de alarma en la población general por la aparición de esta enfermedad en Venezuela, porque no hay ningún caso confirmado y que debemos estar atentos a la información que periódicamente estaremos dando desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Alvarado señaló que la Organización Mundial de Salud ha confirmado varios casos de esta enfermedad en algunos países. Hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud maneja la confirmación de 555 casos y 17 defunciones, la mayoría de ellos en China, asociados o directamente vinculados a la ciudad de Wuhan. Pero también se han diagnosticado casos en Tailandia, 2 casos en Tailandia, 1 en Japón, 1 en Corea y 1 en Estados Unidos. Todos ellos en personas que han viajado a la ciudad de Wuhan en China. El ministro de Salud enfatizó la importancia de prevenir las gripes lavándose las manos, cubriéndose la boca y la nariz para toser o estornudar. Asimismo, acudiendo al médico en caso de fiebre o síntomas respiratorios.
En China aumentó a 26 la cifra de fallecidos y a 887 el número de contagiados por el brote del nuevo coronavirus. Mientras, las autoridades han decidido construir un hospital con 1.000 camas para tratar a los infectados, que se prevé esté operativo en tan solo 10 días. Más de un centenar de máquinas pesadas trabajan a la vez para agilizar la construcción del centro, que tendrá una superficie de 25.000 metros cuadrados y se ubicará en Wuhan, epicentro del brote. El recinto se construirá con barracones, tomando como inspiración la edificación levantada en Pekín para hacer frente a la epidemia del síndrome respiratorio y agudo y grave de 2003. Para evitar que se siga difundiendo la enfermedad, más de 40 millones de personas se encuentran confinadas en sus ciudades tras imponerse restricciones de transporte en otras 4 localidades. Como medida adicional, en Pekín se cancelaron los tradicionales festejos de Año Nuevo que comienzan mañana. Fuera de la nación ya se han diagnosticado al menos 5 casos en Tailandia, 3 en Singapur, 2 en Vietnam y en Estados Unidos se registró un segundo caso, además de 2 en Corea del Sur y el mismo número en Japón. En España, los 2 casos sospechosos por el virus dieron negativo y según autoridades el riesgo para la población es muy bajo. Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, firmaron este viernes el acuerdo de retirada del Reino Unido del bloque comunitario, abriendo así el camino a su ratificación parlamentaria. Se espera que el Pleno de la Eurocámara vote a favor del pacto el próximo 29 de enero y una vez que haya dado con su consentimiento, el Consejo de la Unión Europea adoptará por procedimiento escrito la decisión de aplicar el acuerdo en nombre de los 27 países. En Londres, la ley para la salida ya había sido ratificada por el Parlamento y sancionada este jueves por la reina Isabel II, lo que transpone el tratado al derecho británico. El llamado divorcio del Reino Unido se producirá el próximo 1 de febrero y la nación negociará la futura relación con Bruselas durante un periodo de transición que se extenderá hasta el 31 de diciembre. José Gregorio Hernández, el siervo de Dios, el santo milagroso de todos los venezolanos, camina hacia su beatificación. En la emisión meridiana de su noticiero Venevisión tendremos una entrevista especial con su eminencia Baltasar Cardenal Porras, arzobispo de Caracas. La entrevista será conducida por nuestra compañera Milagros Zambrano. Doce y 15 minutos. Trabajadores de enfermería insisten en denunciar malas condiciones salariales y técnicas en las que deben ejercer su labor. Manuel Covela nos amplía. Buenas tardes, Manuel, cuéntanos. Sí, buenas tardes. Los trabajadores del JM de Los Ríos nuevamente salen a las afueras de este centro asistencial para exigir reivindicaciones laborales. Con nosotros está Ana Rosario Contreras, ella es presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas. ¿Qué están exigiendo hoy? Bueno, una vez más, como desde el año 2018 que lo venimos haciendo, el gremio de enfermería estaba en la calle. Y no solamente por reivindicaciones salariales, sino también por las condiciones tan graves que en este momento afectan a los hospitales venezolanos. Y para muestra tenemos que presentarle a JM de Los Ríos un hospital tipo 4 con especialidad en pediatría que hoy está a punto de un cierre técnico. ¿Y un cierre técnico por qué? Más de 10 días sin agua, donde no hay barreras de protección, donde no tienen personal. Bien, son declaraciones de Ana Rosario Contreras, que está al frente de este grupo de trabajadores que hoy está en las afueras del Hospital JM de Los Ríos, reiterando sus exigencias de mejores condiciones laborales y también una mejor percepción de salario para hacer frente a la actual situación económica del país. Esto es la información, continúen con más de la emisión meridiana, Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. El Papa Francisco exhortó a los comunicadores sociales a rechazar con valor las denominadas fake news, al tiempo que criticó las habladurías que se consumen a diario con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. El sumo pontífice señaló que para no perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas historias, historias que construyan, no que destruyan. Explicó que las historias influyen en nuestra vida, aunque no seamos conscientes de ello. A menudo
menudo decidimos lo que está bien o mal basándonos en los personajes y en las historias que hemos asimilado. Estas aseveraciones fueron anunciadas por el Papa a través de un comunicado con relación a la 54ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se realizará el próximo 24 de mayo. Habitantes de Barquisimeto denunciaron cobro excesivo del pasaje urbano. Afirmaron que las autoridades competentes no ejercen control sobre esta situación. Génesis Colmenares nos tiene la información. El tema del pasaje urbano se ha convertido en una preocupación para quienes utilizan el transporte público debido al costo que esto podría representar. 4 pasajes son 20.000 bolívares y el salario mínimo está en 450. Entonces, si tú sales diariamente en la semana, son 100.000 bolívares que estás gastando por allí. Ellos, los rutos, cobran lo que ellos quieren. A veces tú te montas, no, 4, no, ¿cuánto? El otro cobra, no, 5, el otro, no, 6. O sea, que tienen un descontrol. Aseguraron que los transportistas no aceptan los billetes de 100 bolívares, lo que ha empeorado la situación. Va a pagar hasta 12.000 bolívares antes de las 5 de la tarde. Si me paso de las 5 de la tarde, en el hospital hasta 17.000 y 20.000 bolívares. Entonces uno va al banco y el Banco Bicentenario le da 3.000 bolívares, ni siquiera para un pasaje. Los usuarios reiteraron el llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a atender esta situación en la brevedad posible. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. En Monagas, vecinos del sector Las Carolinas, al oeste de Maturín, denunciaron que tienen 3 meses sin el servicio de agua potable, sin servicio telefónico ni el aseo urbano. Alexis Abreu nos tiene el reporte. Estos vecinos aseguraron que tienen que caminar largos trayectos para poder obtener este vital líquido. Manifestaron que la bomba está dañada y no puede distribuir a toda la zona. Aguas de Monagas, para que nos presten el apoyo para así poder surtirle el agua a todos los 4 sectores de aquí de la comunidad. Sí, claro, hay muchas personas aquí, como ya hay personas adultas, a cargar el agua, pues, porque como ya ven, llega el agua aquí, pero no se distribuye porque la bomba está quemada. Destacaron que las fallas eléctricas y las fallas del servicio de Cantebet y aseo urbano se han intensificado en los últimos meses. Bueno, tenemos también problemas con el aseo, fallas eléctricas también, como ya vemos. Dicen los vecinos aquí también, la Cantebet también, una problemática, sí, todos los servicios básicos. Pues. Finalmente, estos habitantes le hicieron un llamado a los entes competentes a que le solventen esta situación lo más pronto posible. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. En Zulia, personal administrativo, médico y pacientes del ambulatorio urbano tipo 2 La Rotaria denunciaron que la delincuencia ha desmantelado el centro de salud, afectando al menos a 1.000 personas que mensualmente eran atendidas. José Leonardo Nava con los detalles. Aseguran que las instalaciones han sido completamente desvalijadas en las últimas semanas, por lo que ha sido necesario suspender los servicios de emergencia, pediatría, odontología, laboratorio y de otras áreas. Aires acondicionados, computadora, televisor, glucómetro, tensiómetros, termómetro, nebulizador, equipos de laboratorio, medicamentos. Nosotras veíamos en el servicio de laboratorio entre 70 y 80 pacientes diarios. Y hoy en día no podemos hacer absolutamente nada y además de eso se perdió todo. Tampoco cuentan con servicio eléctrico, ya que el cableado fue robado, afectando mayormente el área de farmacia. Carecen de vigilancia y servicios básicos, lo que afecta no solo a pacientes del sector La Rotaria, sino también del Pedregal, La Revancha y Libertador. Más de 2 años sin agua, prestando el servicio. Casi todas las áreas de medicina, los médicos especialistas se han marchado. En el ambulatorio te podían tomar la atención, te podían dar un acetaminofén para la fiebre, te podían tomar incluso el porcentaje si tenías azúcar en la sangre o no. En situación similar a las del ambulatorio se encuentran las áreas deportivas cercanas. La comunidad también denuncia que han sido robados los implementos deportivos para la práctica de distintas disciplinas, además del alumbrado de la iglesia San Pablo Apóstol, por lo que piden presencia policial en la zona. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. José Gregorio Hernández, el siervo de Dios, el santo milagroso de todos los venezolanos, camina hacia su beatificación. Y en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión tendremos una entrevista especial con su eminencia Baltasar Cardenal Porras, arzobispo de Caracas. La entrevista será conducida por nuestra compañera Milagros Zambrano. Eso será en tan solo minutos, hacemos una pausa. Ya venimos.
Amigos, 2:23, iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos en España. Así es, Gregorio, donde al menos 13 personas murieron y 10 están desaparecidas, entre ellas 6 marineros. Esto debido al fuerte temporal de lluvia, viento y nieve que azota el país desde el pasado domingo. La borrasca conocida como Gloria impactó sobre todo en Cataluña, Valencia, Andalucía y las Islas Baleares, aunque también se extendió al interior de la península. El temporal ha provocado daños materiales, sobre todo en playas y en el campo por las graves inundaciones con crecidas y desbordamiento de ríos. Asimismo, el delta del Ebro, en un ecosistema que incluye un parque natural, se encuentra afectado con cultivos arrasados y daños al medio ambiente. Por otro lado, autoridades reanudaron la búsqueda de un pesquero que desapareció el pasado jueves en aguas marroquíes con 6 tripulantes a bordo, que podría haber sido víctima de la mala mar. En Colombia, durante los próximos 8 días, fuerzas militares de ese país y unidades de la infantería del Ejército de Estados Unidos desarrollarán un ejercicio estratégico que busca fortalecer la operación conjunta entre ambas naciones. 75 experimentados paracaidistas norteamericanos de la legendaria unidad que participó en el desembarco a Normandía durante la Segunda Guerra Mundial y enfrentó las guerras del Golfo, Irán y Afganistán, perfeccionarán junto a paracaidistas colombianos operaciones de desembarco y asalto en el fuerte militar de Tolemaida. Las dos fuerzas también ejecutarán un ejercicio defensivo contra un posible ataque aéreo. En Estados Unidos, al menos 2 personas resultaron heridas tras una explosión registrada poco antes del amanecer en una planta industrial en el noreste de Houston, Texas, que también causó daños en viviendas cercanas. La detonación fue causada por gas de propileno, según el dueño de la empresa, y los escombros volaron hasta 800 metros del sitio del estallido. La explosión destruyó estructuras enteras y vecinos informaron de puertas arrancadas de sus bisagras, ventanas rotas y zócalos desprendidos. En Perú subió a 8 el número de muertos por el incendio producido este jueves por la explosión de un camión cisterna que transportaba gas en Villa El Salvador, Lima. Entre las últimas víctimas mortales hay un joven de 17 años y un hombre de 38 años que presentaba quemaduras en el 100% de su cuerpo. En Paraguay, al menos 4 personas han muerto en lo que va de año a causa del dengue, enfermedad que mantiene de reposo al presidente del país, Mario Abdo Benítez. Por el momento hay 2.200 casos confirmados de dengue en la nación y se están estudiando otras 23 defunciones para determinar si se produjeron por esa causa. Se conoció que la mayoría de los casos en la nación provienen del área metropolitana de Asunción y del departamento central. En Puerto Rico, un agente de la policía resultó herido levemente tras los incidentes que se registraron después de la manifestación convocada este jueves para pedir la renuncia de la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez. Los manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos después de que estos arrojaran objetos contra miembros de las fuerzas del orden y se hicieran 14 advertencias antes de iniciar el dispositivo. La protesta rechaza la gestión que la mandataria ha tenido sobre la crisis de los terremotos de las últimas semanas, al conocerse que no se repartieron suministros disponibles en las áreas afectadas. En Francia, este viernes se realiza la 7ª jornada de manifestaciones nacionales con huelgas de impacto limitado en los transportes contra la reforma de pensiones que el gobierno adopta para dar paso a la tramitación parlamentaria. Los paros en el transporte público se notan menos que en las primeras semanas de protesta, aunque en promedio se han cancelado 30% de los trenes regionales y 40% de las cercanías en París. En México, este jueves fueron detenidos 800 migrantes centroamericanos que ingresaron de manera irregular a través del río Suchiate, frontera sur del país que divide a Guatemala del estado de Chiapas. Por otro lado, unos 200 agentes de la Guardia Nacional se encargaron de detener el avance de los centroamericanos, parte de la caravana migrante. La persecución de este cuerpo militar policial, que incluso roció con gases lacrimógenos a los migrantes, ocurrió en la carretera del municipio de Frontera Hidalgo y aconteció tras romperse el diálogo entre los centroamericanos y las autoridades mexicanas. Y cerramos en Estados Unidos, donde una tormenta de invierno azotará por tercer fin de semana consecutivo el este del país. Ciudades como Minneapolis, Des Moines, Iowa y Chicago podrían ver alrededor de 1 pulgada de nieve o menos, mientras que la península de Michigan podría recoger cerca de 15.2 centímetros de nieve. Pese a que esta tormenta dejará mucha menos nieve que la semana pasada, igualmente podría interrumpir los desplazamientos o viajes de millones de personas.
José Gregorio Hernández, el siervo de Dios, el santo milagroso de todos los venezolanos, camina hacia su beatificación. En la emisión meridiana de su noticiero Venevisión tendremos una entrevista especial con su eminencia Baltasar Cardenal Porras, arzobispo de Caracas. La entrevista será conducida por nuestra compañera Milagros Zambrano, así que no se aparten. Minutos. Así es. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que su despacho liberó 8 órdenes de aprehensión contra funcionarios del Banco Central de Venezuela por estar presuntamente incursos en el desfalco del Instituto Emisor. Fue descubierta cuando un funcionario del Banco Central de Venezuela detectó sobreprecio en el costo unitario reflejado en una factura emitida por la empresa Corporación Líder Plus 080 por la compra de cauchos radiales RIN 13. Cada caucho estaba valorado en unos $900, siendo su valor de mercado de $60. Destacó el titular del Ministerio Público que la trama de corrupción en el Banco Central de Venezuela se inició por la denuncia del propio presidente del organismo, Calixto Ortega Sánchez, quien facilitó datos de la investigación interna para dar con los responsables. Amigos, comenzamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque Cardenales de Lara frenó el impetuoso avance de Caribes de Anzoátegui y ha forzado a que la serie final de nuestra pelota regrese a Barquisimeto, con un Néstor Molina que permitió apenas una carrera y 3 imparables en 6 episodios de labor monticular. Los Pájaros Rojos recetaron a la tribu la pizarra con los que los últimos habían ganado los 2 juegos anteriores, 5 carreras por 1. Nos vamos al estadio de Alfonso Chico Carrasquel, a la parte alta del segundo capítulo, donde Lara picó adelante con par de anotaciones, producto de 2 imparables de Jordanis Linares e Ildemaro Vargas. Caribes descontó en ese episodio con un jonrón solitario de Balbino Fuenmayor, pero en el séptimo Cardenales abrió la brecha con un doblete productor de una rayita de Osman Marval, quien remolcó una de las 2 carreras larenses en el noveno, para que Lara entonces empate la serie a 2. Eliminado el Atlético de Madrid en los 16avos de final de la Copa del Rey. La debacle colchonera fue ante el Cultural Leonesa de Segunda División B, el tercer nivel del fútbol español, con marcador de 2-1 en 120 minutos. Ángel Correa adelantó al cuadro de la capital española al minuto 62, pero Julen Castañeda igualó el compromiso para el equipo de León al 83, que encontró el tanto del triunfo al minuto 108 gracias a Sergio Benito. En Inglaterra, el Liverpool ganó ante el Wolverhampton Wanderers 2-1, sumando así 14 victorias consecutivas en la Premier League y se mantiene a 16 puntos del Manchester City, segundo en la clasificación. El gol de cabeza en el minuto 8 de Jordan Henderson adelantó al cuadro red. Sin embargo, los Lobos despertaron y en la segunda parte igualaron las acciones gracias a un gol de gran calibre del mexicano Raúl Jiménez a los 51 minutos. Los Reds iban a conseguir una nueva alegría y a los 84 el brasileño Roberto Firmino selló el resultado final, el cual dejó el marcador 2-1 a favor del Liverpool, equipo que tendrá su próximo encuentro frente al West Ham United este miércoles 29 de enero. Hola Venezuela, yo soy Nieves Soteldo y esto es Estrenos y Estrellas. Ariana Grande publicó una fotografía con la banda BTS y revolucionó todas las redes sociales. Fue tomada en los ensayos para la 62ª entrega de los premios Grammy a celebrarse este domingo y durante uno de sus ensayos se topó con la banda surcoreana. La foto publicada en Instagram y que acompañó con el texto "Mira con quienes me topé en el ensayo" obtuvo más de 3 millones de likes en menos de 24 horas y muchos comentarios de sus fans pidiendo una colaboración entre la estrella norteamericana y esta boy band. El cantante colombiano Juanes presentó su 8º disco Más Futuro que Pasado, en el que mezcla distintos ritmos musicales. Él afirma que la receta que le permitió sortear a la creciente competitividad en la industria musical fue mirar hacia adentro, hacia él mismo y hacia su ADN, lo que considera como la única manera. De lo contrario, el artista advirtió que se puede terminar haciendo música igual a la que hace todo el mundo, y esto no le parece correcto porque si algo es cierto, es que cada uno tiene una historia que contar.
resaltando que la originalidad está dentro de cada persona. Nuevamente Ricky Martin alza su voz contra un acontecimiento político en Puerto Rico, esta vez en contra de la gobernadora Wanda Vázquez. El cantante anunció este lunes que se encontraba en camino a la isla para acompañar a quienes protestan contra la gobernadora. Este viernes Martin estrenó mundialmente su nuevo sencillo Tiburones, en el que se puede ver un mensaje de amor, unión y sobre todo aceptación. Así, quédate aquí otro rato, vamos a mover los labios. Es que no ves que nos queremos. Cerramos con Rosalía, quien sorprendió a todos sus fans con el lanzamiento de su sencillo titulado Juro que. Publicado este jueves, la estrella catalana retorna al estilo flamenco con este tema que habla de un amor roto, pues su pareja está en prisión. La intérprete representa en el videoclip a una joven que jura darlo todo para sacar a su niño de la cárcel. Juro que el tiempo que tú estés dentro yo te esperaré. El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré. Y con esto llegamos al final de esta su sección Estrenos y Estrellas, amigos. Yo soy Nieves Oteldo y la invitación a que continúen con más de su noticiero Venevisión. Muchas gracias, Nieves. José Gregorio Hernández, el siervo de Dios, el santo milagroso de todos los venezolanos, camina hacia su beatificación. En la próxima parte tendremos la entrevista especial con su eminencia Baltasar Cardenal Porras, arzobispo de Caracas, que será conducida por nuestra compañera Milagros Zambrano. Ya venimos con eso. Hola, bienvenidos a la entrevista a Venevisión. Hoy tendremos un espacio dedicado a la fe y a la causa de beatificación del médico de los pobres, el venerable José Gregorio Hernández. En esta ocasión tenemos el honor que nos acompañe en nuestra casa aquí en Venevisión a su eminencia reverendísima Cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, arzobispo de Caracas. Bienvenido, Cardenal. Muy buenas. Qué bueno tenerlo aquí a propósito de la causa de José Gregorio Hernández, que vemos que se ha activado y hay buenas noticias que vienen desde el Vaticano. Porque el 9 de enero exactamente los venezolanos conocimos una muy buena noticia. En medio de tantas dificultades, el caso de la niña Yaxuri de 10 años que en el año 2017 recibió un disparo en la cabeza, superó la consulta de los médicos de la Congregación para la Causa de los Santos. ¿Qué significa este paso en el proceso de santificación de José Gregorio Hernández? Bueno, o sea que el proceso de beatificación de cualquier persona que se presenta pues en Roma tiene una serie de etapas. Ya José Gregorio había superado, diremos así, las etapas previas, que es el análisis de sus escritos, de su vida, con el que es declarado en primer lugar siervo de Dios y después venerable. Después lo que hace falta es que se produzca, digamos, el milagro y que se ha llevado pues a Roma. Hay muchos favores, indudablemente, pero todo tiene que ser bien documentado. No puede ser cosas simplemente que no tengan pruebas, porque si no se prestaría a manejos, diríamos, bueno, es que esto se dice que es así o es asado. Gracias a Dios que se ha logrado configurar pues un equipo en lo que aquí en Caracas hemos nombrado la Vicaría de la Santidad, varios sacerdotes y también unos laicos que colaboran en llevar adelante todo lo que son los estudios y los pasos que hay que seguir para una causa de beatificación, que no solo es la de José Gregorio. En estos momentos hemos tenido que ampliar, digamos, esta vicaría porque se están presentando otros casos, lo cual es muy interesante, porque siempre pensamos que en Venezuela no hay gente buena, que nadie sirve para esto, que si somos así, que somos alzados, y resulta que no. Yo creo que todos llevamos dentro de nuestro corazón un José Gregorio. Quisiéramos ser como él, así no seamos, diríamos, tan buenos. Y la presentación de este presunto milagro tiene que estar bien sustentado, bien documentado, cumpliendo toda una serie de normas como un juicio pues cualquiera. Gracias a Dios que lo hemos podido llevar así. Fue
presentado pues en Roma, y el primer paso es una comisión de médicos que examina a ver si lo que ahí se presenta desde el punto de vista médico pues tiene una explicación o no. Y ese paso que es importante porque es el que permite las otras dos etapas que vienen posteriormente. Una que es la de los teólogos y la segunda que es la de los cardenales. ¿Qué hacen una vez que se ha aprobado, como fue el jueves 9 de enero que tuvimos esa gratísima noticia que ha causado revuelo porque, bueno, los venezolanos como somos así, eso de hablar presunto milagro o esto o lo otro, nos decimos, no, el milagro ya se dio. Lo que hay es la alegría de que se ha dado un paso que es importante sin que esto signifique que se está prejuzgando ni que se está presionando absolutamente a nadie. Y que ha sido, después del 9 de enero, es impresionante la cantidad de testimonios que han llegado. La Candelaria ya no da abasto a diario, y no solamente la Candelaria, porque casi no hay pueblo, digamos, en Venezuela, ni casa, que no tenga una imagencita de José Gregorio a la cual le reza, a cual lo vea, que lo tenga cercano. ¿Y esto qué es lo que indica? Bueno, es la alegría de sentir que hay alguien que tiene todas las cualidades para que no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero se le pueda rendir el día de mañana un culto. Esa segunda etapa, que es la de los teólogos, ¿qué es lo que hacen los teólogos? Simplemente examinar si los testimonios que rodean ese hecho un tanto original, curioso, que es lo que llamamos así, digamos ordinariamente milagro, pues se debió a la intercesión de, en este caso, de José Gregorio. Pero quisiera ir poco a poco en este tema que tanto nos alegra a los venezolanos de ver cómo se ha activado esta causa que parecía que estaba retardada, dormida. Y quisiera que nos contara desde que comenzó a funcionar esta comisión. Según las consultas que hemos realizado usted mismo, el 19 de enero del año pasado, es decir, del 2019, personalmente agarró el expediente de la niña Yaxuri con todos los requerimientos que exigía la Santa Sede para llevarlos hasta el Vaticano y así activar esta causa. Esa comisión, ¿quiénes la integran? ¿Quiénes trabajan? Y ¿funciona en Roma? ¿Funciona en Caracas? ¿En estos momentos está activada? Y háblenos ahora del próximo paso, que sería, como usted nos señalaba, la consulta a los teólogos. Bueno, todo esto tiene lugar en el sitio, en el país donde vive o vivió pues, esa persona. De manera que es la Arquidiócesis de Caracas la responsable, la encargada de tener un equipo, un tribunal, llamémoslo así, una serie de sacerdotes especializados en los cánones, son canonistas, y con todo lo que eso lleva, porque estos sacerdotes han tenido que hacer unos cursos especiales que se dan en Roma para llevar adelante pues todas estas causas. Se habla de una postuladora también, cardenal, que trabaja en este tipo de casos. ¿Quién en estos momentos conforma todo este equipo que está llevando adelante la causa? Sí, es que hay el grupo que trabaja, digamos, en el lugar, en el sitio, en el país, que es aquí en Caracas, que es lo que se llama la vicepostulación. Y el postulador, en este caso la postuladora que está en Roma, que es la que, diríamos, dirige un poco desde allá cuando se termine la causa aquí para que pase pues a esa etapa romana. Como ya se ha entregado esto, quien está llevando adelante pues el seguimiento de todo este proceso es la postuladora en Roma. Siempre hay que nombrar un postulador que está en la ciudad eterna y en el país, en el lugar de origen de la persona que está en proceso de beatificación, está lo que se llama la vicepostulación, que es la que funciona aquí. Y entonces al pasar este primer escollo, diríamos, este primer examen, viene ese segundo que es el de los teólogos, que lo que examinan es, y qué bello y hermoso el caso de esta niña. ¿Por qué? Porque todo lo que está alrededor de ella, una niña humilde, sencilla, allá del llano adentro, ¿qué fue lo que hizo su mamá? Rezarle a José Gregorio. Ahí justamente quería preguntarle,
porque sabemos que no se pueden conocer mayores detalles del caso de la niña Yaxuri para no entorpecer todo este proceso que lleva el Vaticano para la causa de beatificación. Pero, ¿cuál es parte de esa historia? Porque justamente en ella se da el presunto milagro que podría llevar entonces a que continúe la causa y pronto tengamos a José Gregorio Hernández declarado beato. Mira, no hay que tener nada oculto, porque aquí no se trata de ver cómo manejamos la cosa, a ver si sale, sino los hechos ahí están. Es el testimonio de la mamá, es el testimonio de los médicos, el testimonio de los que están alrededor. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues invocar a José Gregorio para que la niña se salvara cuando parecía que era un caso perdido, porque después de tantas horas en el traslado desde aquella aldea hasta el hospital de San Fernando de Apure, yo me atrevo a decir, si se quiere hasta exagerando un poco, que todo el proceso es como milagroso, que haya logrado salir y llegar con vida hasta la carretera de Camaguán, que haya conseguido que la llevara hasta el hospital, como están los hospitales ahorita en Venezuela, y estaba el cirujano, estaba un equipo de médicos allí, de enfermeras, no se fue la luz, funcionaba el tomógrafo, el rayos X, bueno, pareciera que todo estuviera como preparado pues para ello. Entonces se da eso, y no solamente eso, sino que también cuántas veces se pierde la placa de rayos X, que no queda ni un récipe, no queda. Aquí se ha conservado absolutamente todo. Y la fe de aquella madre, aquella campesina, aquella llanera, aquella mujer pues sencilla, que una vez que le entrega pues a los médicos, yo lo que quiero es que salven a mi hijita. Cardenal, quiero preguntarle, ¿qué de particular tuvo la oración de esta mujer, de la madre de la niña de Yaxuri, para que Dios la escuchara e intercediera a través de José Gregorio Hernández? ¿Cómo se pide un milagro? ¿Cómo se reza? ¿Qué es la oración de la intercesión? ¿Qué es la oración de la invocación? ¿Cómo podemos pedir los venezolanos? Bueno, hay que pedirlo con fe. Cuando uno pide así como con desconfianza, a ver sí. Pero hay que ver lo que es la fe de nuestra gente sencilla. Y más esta mujer que no tenía nada. Ni dinero, ni prestigio, ni conocidos, pues absolutamente nada. ¿En quién confió ella? En esa intercesión de José Gregorio que le hiciera, y ella sintió una gran paz interior cuando sale y la ven ella esperando. ¿Y por qué está tan tranquila? Porque yo siento que José Gregorio pues me ha hablado y me ha dicho, su hija va a salir pues bien, tenga pues esa confianza, y lo que hizo fue seguir rezando. Y la abuelita, una mujer también ahí del campo, estas mujeres llaneras pues nuestra, que Dios, mi hija le reza a José Gregorio porque fui yo quien le enseñé pues a eso, porque yo quiero mucho a José Gregorio, porque ese es mi santo, ese es a quien yo vivo predicándole y poniéndoselo a todo el mundo como ejemplo. ¿Por qué? Porque fue médico de los pobres, porque fue un hombre pues de tanta ciencia. ¿Y qué fue lo que hizo? Servir para formar buenos médicos, para ser uno de los pioneros de la medicina al comienzo del siglo XX pues, en Venezuela, y lo que hubiera podido hacer para enriquecerse, para tener mucha fama y mucho prestigio, estar al servicio de los pobres. Y a los pobres no solamente no les cobraba, sino que iba y le compraba pues el medicamento cuando no tenían para eso, porque eso era su vocación, eso era en lo que él sentía que realmente no estaba ejerciendo una profesión como cualquier otro, sino que era su manera de demostrar el amor a Dios en el amor al prójimo. ¿Hay alguna oración específica de cómo pedir, de cómo orar en caso de una necesidad? Y también quería preguntarle, cuando ya estamos hablando de superada la consulta a la comisión médica y ahora viene la consulta a los teólogos, aquí se analiza la oración que esa madre, que esa abuela pidió y la forma en que lo hizo ante Dios para ocurrir este milagro, y qué quedaría pendiente ahora, luego de salir de esta consulta, para llegar a declarar a José Gregorio Hernández, el médico de los pobres beato. Pues una vez que analizan los teólogos y ver, sí, mira, aquí lo único que hubo pues fue la fe de esta mujer, la fe de los que estaban pues ahí alrededor pidiendo esa intercesión de José Gregorio, y que eso es lo que le da explicación a este hecho, llamémoslo curioso, extraordinario, que es lo que llamamos milagro. Y entonces pasa a una comisión de cardenales
que es lo que hace como una revisión de todo el proceso, y al hacer esa revisión y ver, bueno, aquí todo está, digamos, en regla, pues entonces lo elevan al Papa para que el Papa pues dé lo definitivo, que es dar el decreto por el cual dice que ya se puede entonces proceder a la beatificación. Cardenal, quería preguntarle por qué se ha dificultado tanto el camino de José Gregorio Hernández a los altares. Algunas personas han señalado que, bueno, porque su imagen ha sido también utilizada en cultos para la santería, el espiritismo. Otras señalan que no se ha realizado el trabajo que exige el Vaticano para poder realizar esta diligencia, y que hasta ahora esta causa estaba paralizada justamente por esta razón. ¿Cuál de estas dos opiniones que surgen en medio de la población sería la correcta, que ha retardado entonces la ascensión de José Gregorio Hernández a los altares? Es cierto que por razón de que no se le puede rendir culto público a quien todavía no ha sido declarado por la Iglesia, que entonces lo agarren, diríamos, otra gente, y que haya habido, y lo hay en algunas partes, pues un mal uso, diríamos así. Pero eso no ha sido fundamentalmente porque queda bien claro, y yo creo que preguntándole a cualquier venezolano en cualquier sitio encontramos que algo se sabe de José Gregorio y se siente pues como propio. Lo que pasa es que hay que estar como todas las cosas pues encima y hacerla de la manera que debe ser. El expediente que se llevó a Roma no fue un folletico ahí de 4 páginas, ¿no? Sino es un expediente que tiene más de 500 páginas, que además hubo que traducirlo todo, que estaba en castellano, como es lógico, traducirlo al italiano para facilitarle a los que tenían que examinar pues allá, que lo pudieran hacer en menor tiempo. Bueno, todo eso supone dedicación, tener gente especializada pues para ello, estar encima pues de todas esas cosas para que no falte absolutamente nada. Gracias a Dios pues que hay gente, y tenemos gente muy preparada pues en eso aquí y en Roma, para llevar adelante pues no solamente esta causa, sino, como digo, en estos momentos hay más de 10 causas de venezolanos, con lo cual sí hay gente buena en Venezuela. Así es. La fe y la devoción que sienten los venezolanos por José Gregorio Hernández, ¿es algo local, regional o traspasa fronteras? ¿Existen otros países en el mundo, en Latinoamérica, donde se le pide a José Gregorio Hernández? Mira, desde hace ya varias décadas la devoción a José Gregorio Hernández ha traspasado nuestra frontera. En Colombia, en Ecuador, en Perú, en Panamá, en República Dominicana. Y ahora con este exilio pues venezolano de tantos millones que están fuera, pues recibimos testimonios de Australia, de Noruega, de países de Asia donde están venezolanos que siguen. Estoy seguro que de una u otra forma este mismo programa lo verán a través en fin, a lo que la tecnología pues nos permite hoy en día, y se está pues muy cercano. ¿Por qué? Porque José Gregorio no es una especie de golondrina perdida, no es un cometa que pasa distinto a los venezolanos. ¿Dónde nació? En un pueblito, en Notú, y ahí aprendió los rudimentos no solamente de la fe, sino de esa formación inicial que le permitió después venir a Caracas y estar en la Universidad Central y ser muy buen estudiante, porque tenía muy buena base, pero a fuerza de ese esfuerzo, de ese cariño, de esa dedicación, pues a lo que sentía él como su vocación, que era la medicina. Y nos quejamos de que si en Venezuela, en el siglo XIX, los estudios de esto, de lo otro, no servían para nada. ¿Por qué triunfa él en París? Porque lo que aprendió aquí no fueron 4 cosas que no le sirvieron para nada, sino que llevaba una fuerte base para hacer que lo que había aprendido aquí, con todos los adelantos que tenía entonces la ciencia médica pues allá en Francia, pues lo pudiera aprovechar, y así en Alemania y en España, y volver aquí a Venezuela a hacer no algo solo para sí, sino convertir pues aquello en ser uno de los pioneros, traer una cantidad de instrumentos nuevos que no existían pues en Venezuela y que los trajo allá, además con una precisión y con una honestidad impresionante, porque cada una de las cosas que compró, microscopios y esto y lo otro,
todo tenía su factura. Y lo que sobró, no recuerdo ahora cuánto eran, unos 200 bolívares, lo devolvió, pues que pudo habérselos quedado pues en el bolsillo. Y si me lo gasté en comida, me lo gasté en pagar un hospedaje, no, con una sencillez, y vuelve a hacer eso. Y por eso yo digo que a José Gregorio lo sentimos como uno de nosotros. El venezolano tiene también en su interior pues ese deseo de superación, esa cercanía, esa búsqueda de ayudar al que más lo necesita. Y yo creo que todos y cada uno de los venezolanos quisiéramos ser un José Gregorio que llevamos pues dentro de nuestro corazón. Sacar lo mejor de nosotros. Su eminencia, muchísimas gracias por compartir estos minutos y darnos detalles sobre el proceso, la causa de beatificación de José Gregorio Hernández. Agradecidos estamos los venezolanos con usted y con el equipo que lo acompaña para hacer posible que José Gregorio Hernández, el siervo de Dios, el venerable, se convierta, como aspiran y anhelan los venezolanos, en el primer santo. Y además, déjeme decirle que nosotros vamos a estar aquí en Venevisión muy atentos, pendientes de cualquier noticia, de cualquier avance en esta causa, que además nos inspira y nos llena de fe. Y esperamos más temprano que tarde tenerlo aquí nuevamente en nuestro estudio, ofreciéndonos más y mejores noticias. Venezuela le da las gracias, cardenal. Mire, que sigamos todos orando y visitando aquí en la Candelaria, en tantos sitios pues donde está, que leyendo también y conociendo mejor la vida de José Gregorio. Y yo quisiera entregarte pues aquí, porque José Gregorio va por buen camino, y para que lo tenga. Muchísimas gracias. Expresión, pues, de este hombre que llevamos todos tan dentro de nuestro corazón. Sumamente honrada con este presente. Tendrá un lugar muy importante en mi hogar. Y bueno, aspiramos que muy pronto usted esté, como yo le dije, nuevamente visitándonos aquí en el estudio y ofreciéndonos detalles y muy buenas noticias sobre el proceso de esta causa de beatificación de José Gregorio Hernández. Sí, porque José Gregorio va por buen camino y nosotros también. Así es. Los venezolanos seguiremos entonces pidiéndole al venerable y esperando que pronto entonces conozcamos noticias sobre su beatificación. Gracias, cardenal. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos de sus hogares. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Milagros, y definitivamente es una causa que une a todos los venezolanos. José Gregorio Hernández, el santo de los pobres y el santo que congrega en unidad a todo un país. Es buenas noticias para la fe de todo un pueblo, buenas noticias para la fe del pueblo venezolano y un regalo más que agradable, que atesorar el que le ha dado el cardenal Baltasar Porras a nuestra compañera Milagros. Así es, José Gregorio Hernández siempre está presente en los hogares de todos los venezolanos y seguiremos orando por esta causa. Amigos, de esta manera ponemos punto final a la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos esta semana y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. ustedes deciden. Buenas tardes para todos. Un fuerte abrazo.